7:13, saludamos a la asambleísta Natalie Arias de Creo. Asambleísta, gracias por acompañarnos, buen día. Empecemos por el tema que resulta polémico en estos días, que es 103 asambleístas declaran que el presidente Lasso no ha cumplido con su plan de gobierno. El tema es, ¿qué quieren hacer con esto o qué quieren decir con esto? Muy buenos días, Milton. Gracias por el espacio. El día martes se debatió el informe que elaboró la Comisión de Régimen Económico a propósito del análisis que debía realizar de la rendición de cuentas presentada por el presidente Lasso en mayo de este año, correspondiente a su primer año de gestión. Y en ese sentido, el informe dice una cosa, ese es el primer momento, y en un segundo momento la resolución dice, asegura otros temas, totalmente excede por completo el análisis que se realizó tiempo correspondiente dentro de la comisión. Pero, a ver, ¿qué buscan? Porque dicen, esta es una causal para destituir o para enjuiciar políticamente al presidente. Yo he revisado los artículos de la Constitución, el 129 habla del juicio político por parte de la Asamblea del Presidente de la República por causales. Delitos contra la seguridad del Estado, en efecto, no es. Delitos de concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio. Y el 130, la Asamblea podrá destituir al presidente por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional, por grave crisis política y conmoción interna. ¿Cuál? Efectivamente, ninguno de esos no cabe en este sentido, que estos elementos sean utilizados para un eventual juicio político. No, es un pronunciamiento más de la Asamblea Nacional sin ningún valor jurídico que pueda realmente convertirse en un nuevo ataque, digamos, a la estabilidad política del país. Es un pronunciamiento, sí, sin duda alguna hay que leerlo así, políticamente, pero no jurídicamente, porque sencillamente no cabe. Liz. Buenos días, asambleísta. Sí, algunos abogados también se han pronunciado sobre eso y han dicho que tiene como valor jurídico cero este pronunciamiento, y esto quiere decir el no poder llevar al presidente a juicio político que derive en una destitución. Pero si ustedes reconocen que no tiene ese valor jurídico, ¿por qué la respuesta sí por parte del gobierno, recordándole a la asamblea más bien que ellos sí tienen en la mano la posibilidad de quizás ir hasta una muerte cruzada, ¿no? O de dar paso a alguna acción sí que disuelva la asamblea por obstrucción precisamente a ese plan a que se desarrolle el plan nacional que tiene el gobierno? Pues Liz, muy buenos días. Efectivamente, esa fue una respuesta, una de las tantas respuestas que podría haber existido en este caso, un recordatorio de lo que ya dice la Constitución y que será siempre para cualquier presidente una herramienta más que le faculta la Carta Magna para poder actuar en ese sentido. Sin embargo, estos hechos se dan en el momento también en el que estábamos nosotros trabajando como Asamblea Nacional semanas para poder entregar al Ejecutivo un texto, un anteproyecto de la Ley de Nuevas Inversiones para ese efecto. Es decir, este fue un pronunciamiento que se da en ese contexto. Si tal vez hubiéramos tenido este debate a propósito del análisis que se realizó de la rendición de cuentas semanas antes, probablemente la resolución como tal no hubiera sido esta. Recordemos que estamos hablando también en el contexto de unas semanas sumamente complicadas en materia de seguridad ampliamente entendida. Pero poner sobre la mesa o traer a colación a este fantasma de la muerte cruzada que durante este año, menos de año y medio de gobierno, ha estado latente en algunas ocasiones, es porque realmente sigue estando sobre el escritorio esa posibilidad y que el presidente lo tenga como un as bajo la manga en algún momento para aplicar. Creo que si bien esos fueron comunicados, en este caso, una resolución por parte de la Asamblea y de la misma forma también un comunicado por parte del gobierno, es mucho más productivo atenerse a los hechos. El día de ayer ya la Secretaría Jurídica de la Presidencia recibió, en este caso, el texto del anteproyecto que he referido. Es decir, ahí hay un hecho concreto que nos habla más bien de esta etapa recientemente inaugurada, podríamos decir, o reinaugurada, de diálogos que tienen que necesariamente existir entre las dos funciones del Estado. ¿Y se puede creer en ese diálogo cuando 103, por otro lado, están diciendo que el presidente no ha cumplido? Primero, la primera parte de esta pregunta, asambleísta, es: ¿creen ustedes, me refiero al sector oficialista, esta resolución de la Asamblea es desestabilizadora?
Creo que fue desatinada, definitivamente se separaba, exageraba, podríamos decir, aquello que sí se sostuvo en el caso del análisis del informe. Las recomendaciones, las conclusiones de ese informe hablan específicamente de las metas sobre las que se da cuenta en esta primera etapa, año 2021 e inicios del año 2022. Es decir, ahí hay un primer análisis. Por supuesto que es crítico y se refiere a metas en las que se ha alcanzado un cumplimiento parcial, metas que deberían anualizarse, todo ese tipo de recomendaciones. Y eso no es lo que dice la resolución, es a eso a lo que me atengo. Desatinada, no desestabilizadora. Sí, efectivamente. Entonces sí se puede creer en el diálogo de la mesa mixta, por supuesto que hoy sí. mismo tiene otra Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, es el caso específicamente en ese sentido, la participación de los representantes con poder de toma de decisión de todas las bancadas legalmente constituidas dentro de la Asamblea. Sumado a eso, ya finalmente la entrega del documento. Ese cumplimiento del cronograma que se propuso hace ya casi 2 meses se ha ido siguiendo de manera responsable. Es decir, ese debate ha existido y ha sido transparente, que era el elemento que realmente le da ese carácter para poder confiar en el proceso. El día de ayer, ya la entrega del anteproyecto en las manos del secretario jurídico, pues ese es un hecho cierto y eso sí tiene un efecto político y por supuesto también legal. Pero realmente para los ciudadanos quizás resulta difícil comprender qué es lo que pasa en el interior de la Asamblea, porque logran ponerse de acuerdo en un proyecto de inversiones, en una mesa técnica con 88% de acuerdos, que es bastante, y al día siguiente 103 votos a favor de decirle al presidente usted no ha cumplido con su proyecto, entonces queremos dejar claro eso. Y eso nos retrocede en el tiempo, como cuando también estaba de por medio esta paralización en el país, que el presidente de la Asamblea dijo, nos ofrecemos como mediadores, pero al día siguiente votó para la destitución del presidente. Entonces, ¿cómo entender ese movimiento usual en la Asamblea? Son las complejidades del trabajo legislativo, muchas cosas pasan de manera paralela. Creo que es importante que a la ciudadanía se le pueda transmitir lo siguiente, que son los hechos en realidad. El análisis de la rendición de cuentas del presidente se dio en esa comisión. El detalle está definitivamente en ese informe y habla específicamente de esas metas puntuales en materia de educación, seguridad, salud, sobre las que podemos ahí discutir. Sin duda alguna, todavía hay muchísimo espacio para mejora y hay una serie de tomas de decisiones que se están asumiendo en este momento para efectos de mejorar el cumplimiento de esas metas que corresponden al Plan Nacional de Desarrollo y que de hecho pues se traducen, en los términos más llanos, en bienestar para los ecuatorianos a través de esos proyectos y programas de los que son responsables cada una de las carteras del Estado. Entonces, en ese sentido, estas cosas pueden definitivamente pasar. Mientras se estaba debatiendo, ese mismo día de hecho, pues se estaba debatiendo en muy buenos términos aquellas reformas que se refieren al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y que pues hoy mismo vamos a tener también la oportunidad de compartir pues con la mesa, que se ha tomado 8 días más, ha pedido 8 días más para poder perfeccionar los textos y de esa forma también incorporemos un elemento sumamente importante que en la versión original no estaba y que es el enfoque de género para poder pues abordar estos temas que tienen relación con la disciplina de las fuerzas del orden. Así van avanzando con acuerdos entonces. En cuanto a la ley de versiones, cuando llegue ya al pleno de la Asamblea, se prevería que recibiría entonces ese apoyo una vez que se han logrado 88% de acuerdos. ¿Qué cree usted que pase en cambio con el proyecto de las reformas de ley de comunicación, una vez que ya la Corte Constitucional se pronunció y falta ahora lo haga la Asamblea? Cuando suceden estos temas es importante que la ciudadanía conozca, una vez que la Corte se pronuncia, a la Asamblea Nacional, a la comisión pertinente, pues solo le resta hacer el ejercicio de aterrizar esa disposición de la Corte efectivamente en el artículo que ha sido observado por materia constitucional. Entonces, esta parte es sumamente importante y además es un espaldarazo, podríamos decir, a la defensa de la democracia, toda vez el periodismo de investigación y la actividad periodística en general pues tienen total relación con el tema. Solo recordar al asambleísta que esos artículos declarados inconstitucionales no los puede tocar el legislativo. Así es, efectivamente. Los que no los declaró inconstitucionales sí los puede tocar, sí los puede reformar. Efectivamente, pero solo tiene las dos opciones, aquella que aprobó la Asamblea Nacional o la propuesta del Ejecutivo. Y ya para terminar, asambleísta, y hablando de cosas importantes, 77 votos
dicen que el 11 de septiembre tiene que ser el día de la fundación del Ecuador. ¿Es en serio? Ese fue un proyecto de resolución presentado pues anteriormente y de hecho ¿Por pues quién? tiene... ¿Quién lo presentó? No, para saber nomás. Entiendo que fue motivado por el ex asambleísta Vinuesa, pero en todo caso... ¿Y a usted qué le parece eso? El 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre... es el Día de la República. Es el Día de la República, porque se suscribió la primera Constitución en 1830, el 11 de septiembre. Sí, creo que es importante realmente pues para este espacio que me permiten aquí, siendo que en realidad sí hay un cuestionamiento que la ciudadanía debe seguir haciendo con respecto pues al uso que le damos a la herramienta que tenemos dentro de la Asamblea. Un pronunciamiento, una resolución tiene que utilizarse realmente para efectos de que en realidad la primera función del Estado se pronuncie sobre temas que son de carácter nacional. En realidad ahora los temas que por ejemplo realmente preocupan a la ciudadanía. ¿Esto es un tema que preocupa a la ciudadanía? En este caso podríamos nosotros ponerlo eso definitivamente en tela de duda. Bueno, tenemos que terminar, no sé. Liz, ¿tiene otra pregunta y ya terminamos? No. Bueno, tenemos vacaciones el 11 de septiembre, si el presidente Lasso sanciona esta resolución. Así es, sí, tiene que pasar por el presidente, ¿no? La resolución en ese sentido pues tiene, nuevamente, es una suerte de exhorto, no representa ninguna obligatoriedad en ese sentido. Gracias, asambleísta Natalia Arias. A las 10 de la mañana entonces está convocada la mesa de seguridad. Así es, entre el Ejecutivo y el Legislativo y otras funciones del Estado. Sí, a las 10:30 de la mañana estaremos ahí presentes. Gracias. Pausa y volvemos.